Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo ese 18? ¿Lo pasaron bien o no? Tiqui tiquití, tiqui tiquití. Ese día nos vimos 17 y nos vimos para dar la partida. Y ahora con todo, ¿no? Le dimos la partida al 18 en clase. ¿Qué mejor? Con toda la buena onda. Está la Clau, qué rico. Hola, hola, Ray, Mr. Darcy. Muy corto el 18, dice Mr. Darcy. Justo a tiempo. Hola, hola. Bien, yo súper bien, con todas las ganas, con toda la buena onda, con toda la energía para que le demos full. Oye, recomendaciones para avisarles al tiro por si alcanzan a ir a buscar una calculadora, sirve mucho hoy día, y a buscar, ojalá una tabla periódica, ojalá más decente que esta media viejita ya, tanto ocuparla. Pero tabla periódica no es tan necesario, los valores los digo yo, pero igual para ir asociando. Pero calculadora yo creo que es súper útil para hoy día sacar los cálculos. ¿Sirve la calculadora, profe, del celular? Lamentablemente hoy día vamos a ocupar exponentes. Entonces, si usted se maneja bien con los exponentes en el celular, ningún problema. Pero si no se maneja también con el exponente en los celulares, yo le recomiendo calculadora científica. ¿Sí? Vamos. Milena, muy bien, muy buena pregunta. Mi calculadora se perdió, dice la Ángelo, pucha. Francisca, lo mismo que pregunta su compañera. Hoy día vamos a trabajar estequiometría, el mol. El mol sigue siendo parte de común. Entra también en el electivo, porque en el electivo entra cuando partamos con termodinámica. Nos quedan unas 3 clases y empezamos con el electivo específico. Pero esto entra en común y en el electivo, ¿por qué? Porque es materia que en termodinámica, por ejemplo, para poder asociar y revisar ecuaciones termodinámicas, necesito saber equilibrar la ecuación, necesito saber reconocer la cantidad de mol que involucra, y por lo tanto, en estequiometría va parte de común, que también es evaluada en el electivo por inferencia, ¿cierto? O sea, como por lógica. Para poder hacer una ecuación termodinámica, necesito saber equilibrar una ecuación, cuántos moles reaccionan, cuántos gramos hay involucrados, etc. Si no, no voy a poder analizar como el resto de la ecuación. ¿Ya? Así que esa es la razón. Vamos, dice, ¿vimos proyección de Newman? Sí, ya lo vimos. La tabla de la prueba, si sirve, sí, la tabla de la prueba sirve. ¿Es muy necesaria la calculadora? No es, Maite, vamos a enseñar una técnica para que no sea tan terrible la calculadora, pero es recomendable porque es más fácil de practicar. ¿Ya? Muy bien, Diego. Eso mismo estaba diciendo. Hay pillerías que nosotros podemos aplicar que me hacen la vida más fácil, ¿cierto? Pero para partir es bueno. No, Juliana, nos vamos de corrido con clase a clase. Le perdió la calculadora a su mamá, la Maite. Vamos. Voy a sacar la cuenta, Nati, porque no me acuerdo cuántas clases son, pero a ver si son aproximadamente 28 en total. Llevamos 17, nos faltan 3. Son como 8 clases de específico después. ¿Sí? No puede entrar a esta, Cami, no se preocupe. Quédese nomás. Ya. Qué bueno, Damari, súper bien. Ya. Vamos, ¿qué vamos a estudiar? El mol, número de Avogadro, átomos, moles, moléculas, gramos, las asociaciones entre ellos. ¿Sí? Termodinámica es selectivo, también entra en común en electivo. De ahí parte ya solo electivo. Sí, ha pasado harto, Nati, ¿ve? Y vamos como avión, ¿no? ¿Sí? Súper. Ya, para recordar, partes de una ecuación química. Esto es fundamental, chiquillos. Yo tengo que saber reconocer cuáles son las partes de una ecuación. Tenemos reactivos, los que van a reaccionar. Tenemos línea de reacción, que me indica que está ocurriendo un proceso
que está ocurriendo una reacción, y producto, lo que se obtiene a partir de la reacción o de los reactantes una vez que han reaccionado entre ellos. Básicamente, muy fácil. Reactantes, leche y plátano. Línea de reacción, la juguera. Hay un proceso que está ocurriendo. Resultado de la reacción, leche con plátano. ¿Sí? Es básicamente eso, obviamente no de esa manera. Probablemente en la prueba de transición claramente no me van a preguntar si el reactante es leche con plátano, pero esa es la idea para asociarlo, para tenerlo claro. Reactantes van a reaccionar, línea de reacción indica que se está llevando a cabo un proceso, producto. ¿Sí? No, nos faltan como 3 de común, yo creo. Sí, como 3 más de común. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes tenemos dentro de una reacción? Tenemos los símbolos. ¿Sí? Tenemos los símbolos del elemento, por ejemplo, oxígeno, magnesio, magnesio, oxígeno. Aquí como compuesto, ¿cierto? Óxido de magnesio. ¿Sí? Diego, no, hasta el momento no se contempla química inorgánica como tal, así como nomenclatura inorgánica no está dentro del temario. Hola Mónica, hola Pedro, ¿cómo están? Entonces, ¿qué tenemos dentro de una ecuación? Los símbolos de cada elemento, los reactivos, la línea de reacción, los productos y los subíndices, ¿verdad? Que son los numeritos chiquititos que van acompañando a los elementos, que nos dice cuántos átomos de ese elemento existen. Por ejemplo, cuando es un 2 me dice que está en la molécula, ¿cierto? Que esa molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. ¿Sí? Una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno y es oxígeno gaseoso. Cuando este 2 está delante, es mi coeficiente estequiométrico y me indica que existen 2, y ahora sí hablamos de moles porque ya vamos a hablar de mol, 2 moles de magnesio. ¿Ya? Así que nos vamos. ¿Pero cuál temario se basa puntaje para sus clases? El temario oficial del DEMRE. DEMRE sube un temario y con el temario oficial del DEMRE trabaja puntaje porque trabaja con lo oficial. ¿Sí? ¿Es de Chile? Sí. ¿No se nota que soy de Chile? En estas reacciones no tomamos en cuenta los números de oxidación, Diego, porque estamos trabajando con números de moles. Aquí. ¿Sí? No alcancé a leer a Michel, pero nos dice que, profe, pero el 2 de atrás del MG, el 2, ese 2 significa que existen 2 moles de Mg. ¿Sí? El coeficiente estequiométrico. Para allá vamos ahora. ¿Sí? Va Beatriz a leer el temario del DEMRE. ¿Ya? Porque ahí está todo detallado de qué es lo que entra, qué es lo que no entra, y puntaje también lo había subido. Para que sepamos bien qué entra en electivo, qué entra en común. Entonces esas son las partes de nuestra ecuación. Ahora vamos a hablar del mol. La definición oficial de mol, ¿alguien se la sabe? La definición oficial de mol. A ver, Diego. Unidad de medida de cantidad de sustancia. Bien, Francisca, pero no es la masa, ¿no, Javi? Cantidad de moléculas en una determinada masa. Por ahí vamos. Cantidad de átomos por gramo, por ahí vamos. Miren, les voy a contar que existe una definición oficial. Se las voy a decir textual. La definición oficial para el mol dice que se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, es decir, tantos iones, átomos o moléculas, como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. ¿Cómo quedaron? Si uno dice así como, ¿qué? No me voy a aprender eso. Cálmese, esa es la definición oficial. La tienen que conocer porque esa es su definición como tal. Sin embargo, todo lo que ustedes nos dicen es cierto.
Es una unidad de medida de sustancia, es la medida que nos va a ayudar a determinar la cantidad de átomos o moléculas que existen en una determinada masa, nos dicen algunos, en realidad en un mol, pero la definición oficial, pese a que un poco engorrosa y enredada, es esta. Expliquemos esto primero y después nos vamos con lo facilito que como nosotros lo sabemos. ¿Ya? Muy bien, Angelo. Esa es la definición correcta y oficial. Ahora, esa es la definición por literatura, ¿no? La que yo encuentro. Si viene una definición un poco compleja y como que produce cierto enredo, en realidad lo podemos hablar de manera sencilla. Primero se establece que el isótopo 12, el isótopo de carbono 12, para trabajar como referencia. Vamos a trabajar con el isótopo de carbono 12 como referencia. ¿Qué se sabe del carbono 12? Bueno, sabemos que el número atómico del carbono es 6 y por lo tanto su número atómico indica el número de protones. Por lo tanto tengo 6 protones. Y si su A es 12, su número másico es 12, quiere decir que entonces tiene 6 protones y 6 neutrones. Porque eso me va a dar una masa de 12, ¿no? Hasta ahí, ¿me siguen? Perfecto, Pedro. ¿Sí? ¿Por qué se le dice carbono 12? Porque también tenemos carbono 14, que es un isótopo del carbono 12. ¿Se acuerdan que nosotros vimos isótopos, cierto? Isótopos son aquellos que tienen el mismo número atómico, el mismo elemento, el mismo número atómico, pero distinto número másico. Entonces tenemos el carbono 12, que su número atómico es 6 y su número másico es 12, y el carbono 14, que su número atómico es 6 y su número másico es 14. ¿Sí? Entonces se establece como cuando hablamos del carbono 12 o del carbono 14. En este caso vamos a trabajar con el carbono 12 como referencia. ¿Sí? ¡Oh, bienvenida! Claro, el carbono 12 es el carbono con el que está en la tabla periódica, ¿cierto? Como en su estado elemental o fundamental. Entonces, ¿qué sabemos del carbono 12, que es con el que se va a trabajar? Sabemos que si su número atómico es 6 y su número másico es 12, entonces tenemos 6 neutrones también. ¿Sí? Por lo tanto, es un carbono de 6 protones y 6 neutrones de número másico 12. Fácil, ¿no? ¿Sí? Mediante un análisis, entonces, ¿qué se determina? Se determina que 12 gramos del carbono 12, en 12 gramos del carbono 12 existen exactamente 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de dicho elemento. Entonces, por eso el carbono 12 se utilizó como referencia. ¿Por qué? Porque de ahí nace el concepto mol, este número que es el número de Avogadro. Exacto, el número de Avogadro. Si tiene 8 protones, su número másico sería de 16 por los otros 8 electrones. Ojo, aquí no sumamos electrones, sumamos neutrones con protones. Acuérdense que el número másico es protones y neutrones. Los electrones no se suman, su masa es despreciable. ¿Ya? En este caso, el carbono 12 tiene un número atómico de 6 y un número másico de 12, por lo tanto se entiende que tiene 6 neutrones también. Acuérdense que no todos los átomos tienen que tener igual cantidad de protones y neutrones en el núcleo. Algunos tienen más protones y otros más neutrones. El número másico es la suma de protones y neutrones. Excelente, Ángelo. Exacto, Maite. Eso es. ¿Sí? Entonces, a este número se le conoce como número de Avogadro. Veámoslo de manera simple. Se tomó una balanza y se comenzaron a contar sus átomos. ¿Podemos contar los átomos? ¿Podemos tomar un átomo y ponerlo sobre una balanza? No se puede, ¿cierto? Es imposible. Porque nunca hemos visto un átomo. Su tamaño es muy, muy, muy pequeño, ni siquiera microscópico, porque ni siquiera se ve bajo el microscopio. Por lo tanto, no podíamos sumar uno a uno los átomos. Entonces, con el carbono 14 como medida, se establece que 6,022 por 10 elevado a 23 masaron exactamente 12 gramos. Y a eso se le conoce como número de Avogadro y a eso se establece que será un mol. Porque se establece que en 12 gramos de carbono, que es su número
correspondiente a número másico, existen exactamente 6,0222 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Y por eso se trabaja con él. ¿Sí? Su tamaño es muy chiquitito. Muy chiquitito. Qué bueno, Maite. ¿Sí? Nunca se aprendió el número de Avogadro, dice la Cami. Ahora vamos bien. Su tamaño es muy, muy chiquitito. Pues, ínfimo, ¿cierto, Ray? Entonces, no podemos medirlo de A1. ¿Ya? Entonces, el 12 siempre es positivo. Me confundí con el guión. Ah, sí. Lo que pasa es que es carbono 12. Pero es para decir que es carbono 12 y no carbono 14 y se simboliza con el guión. Pero sí, no, el número no es negativo. ¿Ya? Tiene que aprenderse el número de Avogadro, Mitchell, efectivamente. Eso sí se lo tiene que saber sí o sí. Sí, el número de Avogadro se lo tiene que saber. Es como pi. ¿Cuánto vale pi? Muy bien, Constanza. 3,14, ¿cierto, Clau? Si somos más específicos, 3,14, 15, 3, no sé cuántito más. Sí, perfecto. Entonces, así como todos me responden cuánto vale pi, yo le digo, ¿cuánto vale el número de Avogadro? Exacto, Cami, aplica para todos. ¿Cuánto vale el número de Avogadro? 6,02 por 10 elevado a 23. Perfecto. ¿Sí? Ya que le explico rápidamente. Necesitábamos un número con el cual poder determinar la cantidad de sustancia que existía. Porque yo podía tomar 12 gramos de carbono. Sin embargo, no tengo idea cuántos átomos o moléculas, en este caso 12 gramos de carbono, cuántos átomos de carbono habían presentes. Y había que determinar o poder saber cuántos átomos hay ahí. Yo puedo decir que aquí hay, no sé, 50 gramos de lápiz. Pero ¿cuántos átomos de lápiz hay en 50 gramos de lápiz? No lo puedo saber porque no los puedo contar. No puedo tomar uno a uno. Entonces se establece al carbono 12 como prueba para manifestar que en un mol existen 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas de aquella sustancia que se está midiendo. ¿Sí? El número de Avogadro es un mol, Constanza. Exactamente. ¿Sí? Eso es. Entonces, por eso les decía, nosotros trabajamos con el mol. La definición oficial de mol de manera literaria se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, es decir, tantos iones, átomos o moléculas, como existan átomos en 12 gramos del carbono 12. ¿Cuántos átomos de carbono 12 existen en 12 gramos de carbono 12? Existen 6,02 por 10 elevado a 23. Y por lo tanto, esto se resume en que un mol es igual a 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Pueden ser átomos, moléculas o iones. Entonces, ¿cómo lo hace para saber cuántos protones y neutrones tiene un átomo de cierto elemento si no lo podemos ver? Acuérdense que eso se estableció cuando vimos átomo, número atómico, número másico. Ahí hablamos de eso. El número másico es la suma de protones y neutrones. Eso se establece porque existen, ya están en tabla y fueron estudiados y analizados. ¿Ya? Entonces, el número de Avogadro, su unidad de medida es gramo dividido por masa molar. El número de Avogadro es el número de partículas, átomos, moléculas o iones de algo. ¿Ya? Es elevado a 23 en positivo, no en negativo. Elevado a 23 en positivo. No, Carlita, solo hoy día vamos a hablar del mol. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir. Muchas gracias, Sofi. Entonces, vuelvo a insistir. Un mol es igual a 6,02 por 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas, partículas, iones de lo que se esté midiendo. El número de Avogadro es igual a un mol. Número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, que es igual a un mol. Entonces, si yo digo que tengo un mol de pelo en mi cabeza, ¿cuántos pelos tengo en mi cabeza?
Pame, a cualquiera, a todos. De aquí se saca. Del carbono se extrae la definición. Pero un mol aplica para todo. Entonces, si yo digo que tengo un mol de cabellos en mi cabeza, ¿cuántos cabellos tengo? Si tengo un mol de cabellos en mi cabeza, ¿cuántos cabellos tengo? 6,022 por 10 elevado a 23 cabellitos. Muy bien. 6,022 por 10 elevado a 23 pelo. La media peluca, dice Mr. Darcy. Caleta de pelos. ¿Sí? Exactamente. Eso es. ¿Sí? Un mol es igual a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, átomos, moléculas, iones. Eso es. Punto. Se acabó. ¿Sí? No, Capi. No es que un mol sean 12 gramos. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas, iones, partículas. Se estableció que en 12 gramos de carbono existían este número de átomos y por eso se saca que entonces la masa de un mol para el carbono es de 12 gramos. Para el carbono. Para los otros elementos va a corresponder a la masa de su elemento. Vamos para allá, no se acelere. ¿Sí? Cata, muchas veces se calcula, pero vamos para allá. La verdad, Sofía, es que el número es de Avogadro, pero no es Avogadro quien establece el número. Olvidé en este momento el nombre del científico, pero es otro científico que lo establece y después Avogadro lo trabaja. ¿Sí? Qué bueno, Cami. El mol a veces se aplica muy mal, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué es el mol? Vamos por parte y a relajarnos hasta que lleguen los ejercicios que ahí siempre ustedes me dicen, obvio, pues profe, ya entendí. La constancia me dice son 6,02 por 10 elevado a 23 iones, átomos, moléculas, partículas. Exacto. ¿Sí? La Clau dice es como la docena de huevos. Exacto, Clau. ¿Cierto? Por ejemplo, un mol es 6,02, 6,022 por 10 elevado a 23, lo que sea. Un mol de alumnos son 6,02 por 10 elevado a 23 alumnos. Un mol de computadores son 6,022 por 10 elevado a 23 computadores. Un mol de lápices son 6,02 por 10 elevado a 23 lápices. Un mol de profesoras serían 6,022 por 10 elevado a 23 profesoras. ¿Sí? Por eso la Clau dice, es como una docena. Una docena de huevos son 12 huevos. Una docena de alumnos son 12 alumnos. Una docena de celulares son 12 celulares. Acá es lo mismo. Un mol de lo que sea van a ser 6,022 por 10 elevado a 23 lo que esté midiendo. ¿Sí? Solo vamos a cambiar las masas que van a ser equivalentes. Para allá vamos. ¿Ya? Es una unidad de medida de sustancia. Por eso aquí está. ¿Qué es el mol? Es una unidad de medida de cantidad de sustancia. Así como la docena mide 12 huevos, un mol mide 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, iones, moléculas o partículas. ¿Sí? Qué bueno, Pame. Exacto. Exacto, Pedro, para allá vamos. Entonces, tiene un valor constante y único. Yo puedo decir, profe, ¿y el mol puede cambiar su valor? No. Un mol vale 6,022 por 10 elevado a 23. Punto. A veces lo van a encontrar como 6,023 por 10 elevado a 23. Y eso solo lo ocupa la gente porque para no confundirse. Así como 0,22 por elevado a 0,23, y se confunden, entonces ponen 23 y 23 para no confundirse. Pero el número correcto es 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pues Clau, súper fácil. Una docena son 12 huevos, un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas o iones. Eso es. Este valor aplica para átomos, partículas, iones, etc. Número de Avogadro, entonces equivale a un mol. Entonces, si yo digo que tengo un mol de hidrógeno, tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Ese es el número de Avogadro y eso es un mol. Ahora, si yo digo que tengo un mol de ácido clorhídrico, el otro era un mol de hidrógeno, son átomos de hidrógeno. Pero si tengo un mol de una molécula, o sea, perdón, un mol de un compuesto, entonces diré moléculas de ácido clorhídrico.
el número es el mismo. Un mol, un mol. Un mol siempre es igual a 6,022 por 10 elevado a 23. 6,022 por 10 elevado a 23. Solo que, como este es un elemento, entonces lo expreso en átomos. Y este es un compuesto, entonces lo expreso como moléculas. ¿Sí? Exactamente, Sofi, cuando trabajamos con 22,4 litros para la ley de los gases. Pero en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuánto sabe esta gente? Me encanta. ¿Sí? Súper. Pía, ¿vamos bien entonces? Perfecto. ¿Sí? Entonces, un mol de lo que sea vale 6,022 por 10 elevado a 23, de lo que sea. Cuando tenga muchas ganas de comer chocolate, diga que era un mol de chocolate. Oye, ¿cuántos chocolates son esos? 6,022 por 10 elevado a 23 chocolates. ¿Sí? Eso es. Le voy a decir átomos cuando hable de un mol de algún elemento. Le voy a decir iones cuando hable de un mol de iones. Le voy a decir moléculas cuando hable de un mol de compuesto. ¿Sí? ¿Sí? Súper. Elementos, átomos, compuestos, moléculas. Excelente. Entonces, un mol de HCl pesa más que un mol de H, por supuesto, Jason. Para allá vamos. ¿Cuánto masan entonces 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua? Hablemos del agua, un compuesto común, ideal y necesario para vivir. Primero debo saber la fórmula del agua, H2O. Segundo, debo saber las masas atómicas de cada uno de mis elementos. La masa atómica del hidrógeno es 1. Acuérdense que las masas atómicas se miden en UMA, unidad de masa atómica, ¿sí? Porque es una, y me cuesta mucho medirle, por lo tanto una unidad de medida chiquitita. La masa atómica del oxígeno es de 16 UMAs y por lo tanto la masa molecular o la masa molar del agua es de 18 UMAs. ¿Por qué 18? Porque el hidrógeno tiene la masa de 1, pero es por 2, porque tengo 2 hidrógenos, ¿cierto? Entonces me da 2. Y 2 más 16 da 18. ¿Sí? Si lo sumamos da 18. La masa molar del agua es de 18 UMAs. ¿Qué es interesante en esto? Porque alguien me puede decir, profe, pero si son UMA, unidad de masa atómica, ¿qué tiene que ver con los gramos? Lo interesante de esto es que cuando transformamos esto y lo expresamos en gramos, coincide con exactamente la masa de un mol de esa sustancia. Por lo tanto, si el agua tiene una masa molar de 18 UMA, quiere decir que un mol de agua masa 18 gramos. Es decir, 18 UMA es igual a decir 18 gramos en un mol. Y por lo tanto, yo puedo decir o expresar la masa molar o masa molecular como 18 gramos partido mol. Por eso alguien delante dijo 18 gramos mol. Exacto. ¿Sí? Se puede expresar en gramos, pero en gramos mol. ¿Sí? Entonces, 18 UMAs es igual a 18 gramos partido mol, es decir, 18 gramos en un mol. No es que si yo voy a amasar un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, o sea, una molécula de agua no va a pesar 18 gramos. ¿Se imaginan? ¿Una molécula de agua pesar 18 gramos en un litro de agua? No, ¿cierto? Un mol de moléculas de agua masan 18 gramos. ¿Sí? Eso es, Connie. Lo importante de todo esto es que cuando yo hablaba o cuando se hablaba de las UMAs, que es la unidad de masa atómica, que viene en la tabla, por eso les decía que teníamos que tener una tabla, la unidad de masa atómica del hidrógeno es 1, la unidad de masa atómica del oxígeno es 16, tengo 2 hidrógenos, 2, 1 oxígeno, 16, la suma de eso es 18. Ya, 18 UMA, que es su unidad de medida. Pero si yo expreso eso en gramos, es exactamente la masa que está en un mol.
Entonces, 18 gramos de agua son o equivalen a 1 mol de agua. ¿Sí? Vamos, Natalia. Vamos de a poco. Entonces, masa molecular o masa molar de 1 mol de agua, 18 gramos. ¿Por qué 18? Porque lo calculo según la unidad de masa atómica. 2 de hidrógeno y 16 de oxígeno me da 18. Por lo tanto, 1 mol de agua masa 18 gramos. Y 3 moles de agua, ¿cuánto van a amasar 3 moles de agua? $54 gramos. Regla de 3, po. Si 1 mol masa 18, ¿cuántos moles? Perdón, 3 moles, ¿cuánto masan? 18 por 3, po. 54. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, 18 gramos de agua masan, o sea, es la masa para 1 mol de agua. ¿Y cuántas moléculas de agua hay en 1 mol? 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Por lo tanto, si yo voy y mido 18 gramos de agua, puedo asegurar que ahí en 18 gramos de agua tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Laura, ¿por qué 54? Porque si 1 mol masa 18, ¿cuánto masan 3 moles? Multiplico, pues 18 por 3. Es como que 1 kilo de pan cuesta 1.000 pesos. ¿Cuánto cuesta 3 kilos de pan? 3.000 pesos. Entonces acá es lo mismo. 18 gramos de agua están en 1 mol. ¿Cuánto están en 3 moles? 18 por 3, 54. ¿Sí? No, Renata, no es que no tenemos uno siempre. Es que no es que siempre valga 18 o siempre valga 12, sino que vamos a calcular según las masas atómicas. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. El hidrógeno, ahí donde estoy, acá. El hidrógeno tiene una medida o una unidad de masa atómica de 1 UMA. El cloro tiene una unidad de masa atómica de 35 UMA. En eso se miden. Esa es la unidad de medida. Por lo tanto, la molécula de HCl masa 36 UMA. Esa es su unidad de medida. Pero eso yo lo puedo expresar así, o puedo decir que el HCl tiene una masa de 36 gramos partido por mol. Es decir, que 1 mol de HCl masa 36 gramos. 1 mol. ¿Sí? Aunque si valogramos sigue siendo la misma cantidad de moléculas. ¡Excelente! Eso es, Claudia. Entonces, 36 gramos de HCl están en 1 mol. 18 gramos de agua son 1 mol de agua. 36 gramos de HCl son 1 mol de HCl. Ahora, ¿qué tienen de coincidente esto? Que 1 mol de HCl son 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de HCl. Y 1 mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Siempre son 6,02 por 10 elevado a 23. Siempre. ¿Sí? Eso es. Entonces, si yo tengo 1 mol de lo que sea, es 6,02 por 10 elevado a 23. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Y cuánto masan 2 moles de agua? Debes contar que una a una son moléculas para saberlo. ¿Se puede? O sea, para poder masar 2 moles de agua voy a tener que contar átomos de agua. No puedo, ¿cierto? No puedo contar, imagínense cómo andar contando de una en una, no puedo, pues si no se pueden contar las moléculas. Entonces, claro que no. Por esa razón, el número de Avogadro no soluciona la vida.
¿Por qué no soluciona la vida? Porque yo digo que si un mol de agua masa 18 gramos, entonces 2 moles de agua son el doble. 18 gramos por 2 me da 36 gramos de agua. Ya saqué que un mol masaba 18. ¿Por qué? Para los que no se acuerdan. Son 2 hidrógenos, 1 oxígeno. El hidrógeno tenía una UMA, el oxígeno 16. Perdón, 2 por 1 son 2, ¿verdad? Y aquí son 16. Si lo sumo, me da 18. ¿Y 18 qué? Ya establecimos que es lo mismo que decir 18 gramos partido por mol. 18 UMA es lo mismo que 18 gramos partido por mol. Por lo tanto, un mol de agua son 18 gramos. 2 moles de agua, no sé cuántos son. Y aquí es regla de 3, la más fácil. 2 por 18, 36. Y divido por el valor que quedó al frente de la X, que sería en este caso 1. Y por lo tanto, son 36 gramos. ¿Sí? El número de Avogadro me soluciona la vida porque establece que un mol son 6,02 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas. Y en los gramos. Ahora, 36 gramos. Excelente, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas moléculas hay en 2 moles de agua? Si un mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23, entonces 2 moles tendrán 12,044 por 10 elevado a 23. Aquí está la trampita que yo les decía. Muy bien, Matías. Miren el resultado de Matías y miren el mío. ¿Es lo mismo? Matías dice que son 12,044 por 10 elevado a 24. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que Matías puso la coma aquí. Y si yo pongo 1,2044, me cambia el exponente. Esa es la trampa que yo les decía. ¿Por qué esa es una trampa? Porque si yo tengo calculadora me va a dar esto. 1,2044 por 10 elevado a 24. Si yo no tengo calculadora hago esto. 6,022 por, en este caso, 2. Y el por 10 elevado a 23 lo guardo. Lo guardo para mí. Y multiplico solo eso. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 2 por 0, 0. Bajo la coma. 2 por 6, 12. Y aquí le vuelvo a poner lo que había guardado para mí. ¿Sí? Pucha, Amanda, pero más vale tarde que nunca, así que quédese nomás. Notación científica se corre la coma, ¿cierto? Muy bien. ¿Sí? Así que eso es. ¿Cómo sería si los dos tienen exponentes? Es que no puedo multiplicar con, no voy a nunca multiplicar con dos exponentes porque un mol tiene 6,022 por 10 elevado a 23. Entonces van a ser por 2 moles o por 3 moles o por 4 moles, voy a multiplicar por números enteros. ¿Sí? Pucha, Mandita, ojalá se encuentre todo bien. ¿Ya? Y por último, esa era la trampita, ¿cierto? Entonces ahí no necesito calculadora. Y si quiero medio mol de agua, ¿cuánta masa de agua necesito? Renata, ya vamos a ir para allá. 9. ¿Cómo llegaron a 9? Porque es la mitad, po. Si un mol masa 18, entonces medio mol será la mitad de la masa de un mol completo. Y 18 dividido 2, 9. Excelente. Súper.
Vamos, ejercitemos un poco. ¿Cuántos átomos, ojo aquí, cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno hay, respectivamente, en 250 ml de agua? Ahí los pillé, ¿no? Bueno, les cuento que lo primero, recordar que la densidad del agua es 1 y por lo tanto 250 ml de agua es lo mismo que decir a 250 gramos de agua. Y vamos a trabajar con los gramos porque ya sabemos y establecimos que los moles me resulta fácil trabajarlos con los gramos, ¿verdad? Así que 250 gramos de agua, eso es lo que tenemos. Segundo, recordar que la fórmula del agua es H2O. Eso es muy importante porque necesito saber cuántos átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno hay en una molécula de agua. En una molécula de agua tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se deben considerar los valores de las masas atómicas. Recordar que ya lo habíamos hablado, que la masa atómica del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16 y que por lo tanto la masa atómica la masa molar o molecular del agua es de 18 UMA, que es lo mismo de decir que masa 18 gramos partido por mol. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Maite, ¿cómo sacar la densidad? Te la dan siempre, pero la del agua siempre es 1. Eso es sagrado, se lo tiene que saber. La del agua es 1. 250 ml de agua son 250 gramos de agua. 500 ml de agua son 500 gramos de agua. 1 litro de agua es 1 kilo de agua. ¿Sí? Eso es para el agua, siempre es 1. Ya, hasta aquí vamos bien. Quiero saber cuántos átomos hay de hidrógeno y cuántos átomos hay de oxígeno en 250 ml de agua. Eso quiero saber. Lo primero que tengo que saber es que la densidad es 1, por lo tanto 250 ml es igual a 250 gramos. Lo segundo que debo saber es que la fórmula del agua es H2O. Lo tercero que debo saber es que la masa molar del agua es de 18 gramos partido por mol. ¿Sí? Súper. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Entonces, ahora, es decir, 1 mol de agua masa 18 gramos. Y ahora, porque ahora ya tengo todo eso claro. Esos son los antecedentes que tengo claro del ejercicio anterior incluso. Bueno, primero regla de 3, po. 18 gramos están en 1 mol. En 250 gramos, ¿cuántos moles tengo? Porque yo sé que 1 mol tiene 18 gramos. Pero ¿y cuántos moles son 250 gramos? No tengo idea. No sabemos. Entonces, acuérdense que siempre se multiplica cruzado, 250 por 1, y se divide por el valor que queda enfrente de la X, en este caso 18. Eso me da 13,89 moles de agua. Entonces, 1 mol de agua son 18 gramos, pero yo no tengo 18 gramos, yo tengo 250 gramos. Entonces, ¿cuántos moles son? Son 13,89 moles de agua. Perfecto. Perfecto. Súper bien. Ya, entonces ya tengo un avance. Tengo cuántos moles de agua hay. Hay 250 gramos de agua que equivalen a 13,89 moles de agua. Ahora vamos con otra pregunta. O otra afirmación, perdón. 6,022 por 10 exponente 23 moléculas de agua están en 1 mol de agua. ¿Cierto? Porque 1 mol siempre, un mol de lo que sea es 6,0222 por 10 elevado a 23. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua hay en los 13,89 moles que tengo yo? Porque yo tengo 13,89 moles. En 1 mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y en 13,89 moles, ¿cuánto hay? Bueno, hay 8,36 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Esas moléculas de agua tengo. O sea que en el vaso de 250 ml de agua que usted se toma en ayuna para ser fuerte y sano y para ayudar a la homeostasis de todo su cuerpo, usted está ingiriendo 8,36 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Cáchese la exactitud. Sí, la mayoría. Casi pura regla 3 ocupamos aquí. Porque es lo más fácil en realidad. ¿Sí? Entonces ya tengo claro que 250 gramos de agua es igual a decir 13,89 moles de agua
y que es lo mismo que decir 8,36 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. ¿Sí? Súper. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿cuántos átomos tengo de hidrógeno y cuántos átomos tengo de oxígeno? No, Mati, no se permite calculador y por eso es la trampita que hablábamos delante, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo puedo tener el 6,022 por, en este caso, 13,89. Y hago esa multiplicación y a eso le sumo el por 10 elevado a 23 que tengo guardado. Que en este caso sería 83,6 por 10 elevado a 23. ¿Sí? Si corro la coma es por 10 elevado a 24. Por eso esa es la trampita. ¿Ya? Perfecto. Me cuesta pronunciar su nombre, pero Relix dice, habría que ver ahora cuánto hay en una molécula de agua, ¿cierto? Para poder multiplicar y para poder saber. ¿Sí? Entonces voy y digo, en una molécula de agua tengo un átomo de oxígeno. En 8,36 por 10 elevado a 24 moléculas de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno, pero yo tengo todas esas moléculas de agua. Entonces, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Tengo 8,36 por 10 exponente a 24 átomos de oxígeno. Y esa es mi respuesta para los oxígenos. ¿Y los hidrógenos? Bueno, hagamos lo mismo. Una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Y 8,36 por 10 elevado a 24 moléculas de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Regla de 3, multiplicamos este número por 2. Existen 1,672 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. Entonces ahora usted puede decir, ¿por qué 8,36? Porque acuérdense que lo calculamos acá. Un mol de agua son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Pero yo tengo 13,89 moles de agua. ¿Cuántas moléculas son? X. Entonces multiplicamos 6,022 por 10 elevado a 23 por 13,89. Y eso nos dio 8,36 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. Por eso se ocupa acá. Entonces usted puede decir que se tomó 250 ml de agua. Puede decir que se tomó 8,36 por 10 elevado a 24 moléculas de agua. O puede decir que ingirió 8,36 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. O puede decir que ingirió 1,672 por 10 elevado a 25 átomos de hidrógeno. ¿Sí? Trabajamos con gramos. Por eso decimos que los 250 ml de agua son 250 gramos. Ojo, el número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 23. Cuando multiplicamos nos queda elevado a 24 porque el número tiene la comita, la sigue teniendo acá. Si yo la pongo acá me va a quedar elevado a 23. ¿Ya? Pero el número de Avogadro es elevado a 23. Porque cambia la coma. Mira, 6,022 por 2. Si yo multiplico ese valor por 2, me quedaría 440,12. Y eso sería por 10 elevado a 23. Pero si yo corro la coma y pongo 1,2044, entonces ya no está elevado a 23, sino que está elevado a 24. Solo por eso aquí parece 24. Porque corro la coma. Si lo dejo aquí va a ser 23. Si lo dejo acá va a ser 24. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir. Aquí es solo cosa de asociar. Miren. ¿Cuántos gramos hay en 12,5? Perdón, en 2,5 moles de NaCl? Ahí cambian ahí tendríamos que sacar los gramos que existen, pero no me los van a dar nunca en ml, si yo lo hice en ml porque era el agua. ¿Sí? Pero habría que sacar el ml. ¿Sí? Con la densidad habría que
cambiarlo a gramos. ¿Ya? Mucha relación con matemática. Sí. Miren, NaCl. Si me están preguntando cuánto es la masa en 2,5 moles, primero tengo que saber cuánto vale un mol. ¿Cómo sé cuánto vale un mol? Sumo los 23 del sodio más los 35 del cloro, me da 58. Acuérdense que la suma de las UMAS también la puedo expresar como gramos partido por mol, es decir, un mol de NaCl masa 58 gramos. La pregunta es cuánto masan 2,5 moles. Multiplico por 2,5. 58 por 2,5. Y eso me da... Todos me dicen que la D. Excelente. 58 por 2,5 son 145 gramos. Eso es. Vamos a ver otro. ¿Cuántas moléculas existen en 2,5 moles? Ahora son moléculas las que me preguntan. Ojo. En un mol hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Entonces, en 2,5 moles, ¿cuántas moléculas hay? Multiplico 2,5 por 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Sí o no? Y ahí, como no tienen calculadora, ya se perdieron. Efectivamente, hay 1,51 por 10 elevado a 24 moléculas. Eso es. Eso es. Acá. Me quedo una por allá dando vuelta. ¿Cuántos gramos hay en 5 moles de KMnO4? Sumo. K hay 1, por lo tanto son 39. Mn hay 1, por lo tanto son 55. Oxígeno hay 4. Cada uno vale 16. Así que 16 por 4 son 64. ¿Sí? Si sumo esto me da 9 más 5, 14 más 4, 18. 1, 3 más 1, 4, más 5, 9, más 6, 17. ¿Sí? Eso no, me equivoqué. Puede ser, ¿eh? Yo aquí tengo mi calculadora, pero no quise mostrarle y la echamos con la calculadora. 158, me pasé. 158. Alguien me lo había dicho ahí. 158 gramos, un mol. Un mol. Pero la pregunta es cuánto hay en 5 moles. Entonces multiplico eso por 5. Excelente. 790 gramos. ¿Sí? Excelente, eso es. ¿Y cuántos átomos existen en los 5 moles? En un mol siempre hay 6,02 por 10 elevado a 23. Eso siempre es un mol. Por lo tanto, si quiero saber cuánto hay en 5 moles, multiplico eso por 5. Debemos pasar de moles a moléculas. 5 moles son igual a... si lo quiero sacar, 5 moles son igual a 3,011 por 10 exponente 22 moléculas. ¿Sí? Ahora, la pregunta, ahí me equivoqué, perdón. En 5 moles son eso, ¿cierto? Esas moléculas de KMnO4 existen. Pero perdón, yo me equivoqué. La pregunta era cuántos átomos de K existen. Solo de K. Entonces, en una molécula de KMnO4 hay un átomo de K. En 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas de KMnO4, que lo acabamos de calcular, ¿cuántos átomos de K existen? Lo mismo, ¿cierto? Porque en este caso era lo mismo que en una molécula. ¿Sí?
Súper. La Amanda dice, siempre los ejercicios, pregunta, me darán cantidad de letrita, por así decirlo así, y te dicen las masas. Te las dan o te las entregan en la tabla. ¿Sí? ¿De dónde sale el 3,11? De acá, mira. Un mol son 6,022 por 10 elevado a 23, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántas moléculas hay en 5 moles? Multiplico eso por 5 y eso me da 3,11 por 10 elevado a 24. Esas moléculas hay, esas moléculas hay en 5 moles. Esas moléculas hay de KMnO4. Ahora, para saber cuántas hay de K, porque esa es la pregunta, solo de K, ¿cuántas hay? Entonces digo, una molécula de KMnO4 es igual a un átomo de, posee un átomo de potasio. Entonces, 3,011 por 10 elevado a 24 moléculas de KMnO4, ¿cuántos átomos de potasio posee? Posee 3,011 por 10 elevado a 24 átomos de potasio. ¿Por qué a 24? Ya lo explicamos, Javi, porque corremos el exponente. También hay 3,11 por 10 elevado a 24 átomos de manganeso. ¿Sí? Y de oxígeno no, porque de oxígeno hay que multiplicarlo por 4. ¿Sí? Qué bueno, Connie. Entonces, eso es. Y para terminar, solo para terminar, subamos un poquito el nivel. Siguiente ecuación. Responda. ¿Qué debo responder? ¿Cuál es el valor del coeficiente estequiométrico para reemplazar en la X? Equilibrio. Hay 2 nitrógenos. Hay 2 hidrógenos. Acá, ese 2 multiplica la N y multiplica la H. Hay 2 nitrógenos, pero hay 6 hidrógenos. ¿Qué número pongo acá? Para que me dé 6 igual que acá y equilibrar la ecuación. Perfecto. 3 por 2, 6. 6 hidrógenos. Equilibré la ecuación. Perfecto. Entonces, como ya habíamos establecido, el número estequiométrico que me hace falta para poder equilibrar mi ecuación era el 3. Ahora veamos qué pasa cuando ya tenemos este coeficiente estequiométrico listo y queremos saber, ¿cierto?, otro tipo de preguntas asociadas a los moles. Por ejemplo, ¿cuántos moles de Na2 necesito para formar 4 moles de NH3? Se sabe que con 1 mol de NH2 genero 2 moles de NH3. Con 1 mol de N2 genero 2 moles de NH3. Y por lo tanto, ¿cuántos moles de N2 necesito para formar 4 moles de NH3? Regla de 3, 1 por 4, 4, dividido en 2, 2, ¿verdad? 3. ¿Cuántas moléculas de H2 necesito para formar 2 moles de NH3? Ya sabemos que con 3 moles de H2 genero 2 moles de NH3. Por lo tanto, tengo la mitad del trabajo resuelto. La pregunta ahora es, ¿cuántas moléculas hay en 3 moles? ¿Cuántas moléculas de H2 hay en 3 moles de H2? Si nosotros sabemos que 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de H2 estarán en 1 mol de H2. Regla de 3, multiplicación cruzada. 6,022 por 10 exponente a 23 por 3 dividido 1 me da 1,8066 por 10 elevado a 24 o 18,066 por 10 elevado a 23, ¿cierto? Si corro la coma, dijimos que nos cambiaba el exponente. Y por último, ¿cuántos gramos de N2 se necesitan para formar 6 moles de NH3? Necesitamos saber las masas atómicas. 14 para el nitrógeno, 1 para el hidrógeno. ¿Sí? Por lo tanto, 28 gramos porque 14 por 2 son 28, ¿verdad? Tenemos 28 gramos de N2. 28 gramos de N2 formaron 2 moles de NH3. ¿Cuántos gramos de N2 formarán 6 moles de NH3? Multiplicación cruzada, 28 por 6 dividido 2.
Calculadora siempre a mano. 28 por 6 dividido 2 nos da 84 gramos. Chan, chan. Bueno, chiquillos, eso fue esta semana. Un beso y un abrazo muy grande, que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Un besito.